100% con trigo candeal. Búscalos en el supermercado que te deja elegir. Molto bene. Ahí estamos. Gracias por acompañarnos, general. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Cuando somos testigos del Bicentenario, ¿qué le pasa a usted como ciudadano, como hombre comprometido con la Argentina? Creo que lo que me pasa a mí es lo mismo que le pasa a todos los ciudadanos. A veces, ayer le preguntaban a uno, ¿qué es la Argentina para usted? En un programa de televisión. Y yo hoy en este Bicentenario, como todos los argentinos, digo, la Argentina para mí es un sentimiento. Un sentimiento. Un sentimiento. Que también, un sentimiento para mí fue y será para siempre hasta que deje este mundo, Malvinas. Malvinas. La gesta de Malvinas, al margen de la aventura que fue la guerra. Sí. Pero hay un hecho incontrastable. Ayer parte de nuestra ciudadanía en vivo y otros a través de la televisión, el reconocimiento a los hombres que combatieron por ese sentimiento. ¿Usted siente que había una deuda popular frente a ese reconocimiento? Bueno, creo que sí, pero permítame recordar que la primera vez que pudimos sacar un grupo, serían 50 o 60 veteranos, algunos mutilados, en un desfile, fue el 9 de julio del año 1989. 7 años pasaron. Yo era comandante de las fuerzas de desfile, era general de brigada, comandante de institutos militares, no era ni jefe ni subjefe del ejército. Al día siguiente de asumir el presidente Menem, hubo un desfile muy importante sobre la Avenida de Mayo, claro, y la rendición de honores se hizo frente a la Casa de Gobierno. La gente se tiraba sobre el jeep gritando viva la patria, viva el ejército. Algo parecido, salvando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo vi por televisión ayer. Claro, quizás la avenida del Libertador es más ancha, la avenida de Mayo más angosta se percibió, pero hubo... Después, en el año 1990, yo no estaba en el país, estaba en una comisión en Estados Unidos, pero hubo también un desfile importante en la Avenida Libertador. Creo que a partir de eso, en los últimos 16 años, sí, nunca el pueblo pudo saludar y abrazar. Pero yo digo, generacionalmente, a los veteranos. Salir de la noche del 76 al 83. Y en esto, más allá de reconciliar, el pueblo necesitó, como dicen algunos organismos de derechos humanos, y por supuesto adhiero, memoria, verdad y justicia. Pero a que exista memoria y verdad y justicia, en el medio hubo de todo. El juicio del 84, después Semana Santa, después Villa Martelli. También usted tuvo un protagonismo muy importante para poder tratar de calmar y sofocar algunos levantamientos. Pero de todo eso que usted dice... y en el medio indulto. Nada más ni nada menos. Yo quiero recalcar una vez de esos 4 lamentables desencuentros, algunos le llaman chirinada, yo los llamo lamentables desencuentros, claro. Semana Santa, Montecasero, Villa Martelli, sí, y el 3 de diciembre de 1990. Claro, en Palermo. Para mí, sí, fue Olavarría, Villaguay, Concordia. Esa fue toda una decisión. Palermo, Bulón, el Estado Mayor, el Palomar, eran 7 focos, que en 16 horas quedaron sofocados, detenidos. Ese fue un punto de inflexión, sí, en la historia argentina, sí, porque nadie recuerda, de los que nos están viendo, un punto de estabilidad constitucional e institucional en el comportamiento de las Fuerzas Armadas en la vida política argentina, tal cual, más largo que el que va del 3 de diciembre de 1990 hasta este momento que nosotros estamos hablando. Bueno, también hubo hechos que también lo tienen a usted como protagonista, cuando usted públicamente hace una autocrítica y un reconocimiento a algunos hombres de las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos. Esa autocrítica es histórica también, en el ejército
a ese, lo llamamos mensaje institucional, a ese que como jefe del ejército pronuncié yo un martes 25 de abril del año 1995. Claro, perfectamente. Pero no fue Martín Balsa. ¿Cómo No fue Martín Balsa? Martín Balsa era el jefe del ejército, el que tenía la responsabilidad de expresar y enfrentar a la ciudadanía a través de un medio masivo. Pero yo no lo podía haber hecho sin estar acompañado por un magnífico grupo de profesionales, de generales, de oficiales y de suboficiales. Fue un mensaje institucional de la fuerza, por eso creo que tuvo valor. Creo que ese mensaje hay que analizarlo hoy con la hermenéutica del año 1995. Sí, claro. Analizarlo con el contexto psicosociocultural, político, económico y militar de hoy. Sí, claro. En esa década no sería muy exacto. Hay un hecho brutal que es la muerte del soldado Carrasco. Y también hay un antes y un después y una decisión también, no solamente presidencial, pero una decisión que tiene que ver con su fuerza y con su actitud frente a ese hecho. El ejército, a través del jefe de Estado Mayor, que era yo, un año antes del lamentable caso delictivo, que fue aclarado rápidamente por la justicia, claro. ¿no? En primera, segunda instancia, y confirmó la Corte. Un año antes, en 1993, el Día del Ejército, el 29 de mayo, en Santa Rosa, en La Pampa, estaban las más altas autoridades de la nación, presidente, miembros de las comisiones de defensa de ambas cámaras, miembros de la Corte Suprema, y estaba el jefe del Estado Mayor francés, que se sorprendió de lo que yo dije. En otro momento yo dije, señor presidente, una vieja aspiración del ejército y de la experiencia de Malvinas es que tenemos que pasar al servicio militar voluntario. Servicio militar obligatorio cumplió un ciclo muy importante, junto con la ley 1420, claro, educación laica, obligatoria, integró al hijo del inmigrante. Sí. Pues el hijo del inmigrante cantaba el himno del padre y rendía honores a la bandera del padre. Integró bajo un mismo himno, nuestro himno y nuestra bandera. Alfabetizó, pero ya a partir de los años 60, sobre todo los golpes de Estado, fue cayendo en un desprestigio. Y la guerra de Malvinas fue la frutillita que dijo, claro, acá se impone el voluntariado. Se sorprendió el jefe del ejército de Francia. Hoy Francia tiene voluntariado, servicio militar voluntario. Yo pregunto, hoy a la mañana... pero creo que el caso Carrasco... Sí, a propósito de eso quería pedir material. El caso Carrasco, un año antes lo habíamos pedido. ¿Un año antes? Un año antes, en 1993. Ocurrido este lamentable caso Carrasco, debo reconocer que actuó como un elemento catalizador, que aceleró algo que estaba, porque el presidente escuchó ese mensaje. Claro. Los miembros de la Comisión de Defensa de ambas cámaras lo escucharon. Hoy hay algunos legisladores que están volviéndolo a pedir el servicio militar obligatorio. Bueno, en ese momento, cuando el ejército pidió el voluntariado, todos escucharon lo que yo dije. Pero nadie tomó ninguna medida. Un año después, a raíz de la muerte de Carrasco, la muerte del soldado Carrasco y las próximas elecciones que había, se capitalizó eso políticamente. Es decir, una vieja aspiración del ejército se concretó como consecuencia de ese lamentable hecho. Lo que queríamos nosotros, y nadie nos había prestado la atención un año antes. A ver, ¿qué le parece? Vamos a hacer así, vamos a hacer un pequeño corte con las imágenes que tenemos de Malvinas, de hoy nuestro amigo y gerente Javier, incluso que fue crónica, estuvo ahí cubriendo el caso Carrasco y diferentes hitos. Me gustaría que por cada imagen el general Balsa nos dé su parecer más allá de estos conceptos globales. Hacemos un pequeño corte, ya venimos. Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro. Molto, molto bene. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio.
una de las marcas más elegidas por los argentinos. El ser que ama lo ha abandonado, la depresión y la soledad están invadiendo su vida. El Señor amado cuenta con poderosas herramientas y amarres para que esa persona que lo desprecia, lo ignora y lo rechaza regrese a su vida. Consúltelo y logrará que ese ser vuelva hacia usted fiel y cariñoso. Consúltelo y se convencerá. Solucione sus problemas @gmail.com. Teléfono 011-4371-8067, www.tarotevidencias.com.ar. ¿Qué cosa la bitácora? Un libro donde uno pone su historia, va haciendo borradores y de pronto un libro fundamental. ¿Se agotó este? ¿Cómo? ¿Se agotó el libro? Está ya en prensa. ¿Lo tenés ahí? En imprenta la segunda edición. Bitácora de un soldado. ¿Siempre se siente soldado? Sí. ¿Nunca dejó de ser un soldado? Quisiera que cuando esté en Jardín de Paz, en la tumba, digan, más que general se pusieran soldado. Ah, mira. Posiblemente pongan general, pero creo que el soldado es el soldado que nosotros llamamos soldado, el suboficial es un soldado, el oficial es un soldado y el general es un soldado. Si me dicen soldado me doy por satisfecho. A ver, me ayuda con algunas imágenes y le voy a pedir algunas opiniones hoy al soldado general soldado Balsa. Y de pronto Malvinas. Y Malvinas, y un espíritu de ida y de vuelta, ida todo el tiempo. Yo digo, ¿cuándo llegó usted a Malvinas? Usted, Balsa, ¿cuándo llegó a Malvinas? El martes 13 de abril del año 1982. Artillero. Llegué con el grupo de artillería 3 y con inolvidables soldados litoraleños. Ah, mira. Correntinos, algunos chaqueños, algunos misioneros y algunos formoseños, de los cuales nunca me voy a olvidar. Con muchos de ellos me veo con relativa frecuencia. ¿Los que fueron volvieron? Voy a decir algo porque lo que digo no es mérito mío, es mérito de mis oficiales y mis suboficiales y de los soldados que tuve en Malvinas. El grupo Artillería 3 fue la primera unidad que entró en combate. La primera. Con los fuegos artilleros, la primera. A mediados de mayo, aproximadamente el día 14 de mayo de 1982. Pero habíamos abierto el fuego también a fines de abril de 1982. El 14 de mayo fue contra los buques. Y fue la última que cesó el fuego. ¿Y la última? Sí. Junto con el batallón, la última junto con el batallón de Infantería Marina 5. Todos los soldados que yo llevé a Malvinas, Dios me permitió que a todos los traiga de vuelta. A todos. Las bajas que tuve fueron de oficiales y suboficiales. Pero los soldados todos, y a veces cuando, sobre todo por teleconferencia, hablan, y muchos ya con nietos, otros casados con hijos grandes, me conmueven cuando me dicen gracias por llevarnos y traernos. Y de los 25 heridos que tuvo la unidad, 13 fueron oficiales y suboficiales, o sea, un poquito más del 50% oficiales y suboficiales. Aldo Rico, en el día de estos días de acto, desfiló junto con otros veteranos de guerra. ¿Tenés las declaraciones de Aldo Rico? A ver, ¿qué tenés? Aldo Rico, ahí, a ver qué dijo. ¿Qué está sintiendo ahora? La emoción de haber cumplido con el deber. ¿Tardó este reconocimiento, Aldo Rico, del pueblo para ustedes? No. Hace ya muchos años que el pueblo está reconociendo la gesta de Malvinas. ¿Cómo se siente usted como persona hoy viendo a la población saludando a todos estos héroes? Muy emocionado, muy emocionado. Bueno, para algunos, Rico, además de haber sido intendente, fue diputado, pero fue el hombre de Semana Santa también. O algunos hablan de eso. Pero digo, Rico, el hombre de Malvinas. ¿Usted lo conoció? Conocí a Rico de cadete. Yo era teniente y teniente primero, Rico era cadete de infantería, yo era instructor de artillería. Posteriormente yo era teniente primero y el teniente en una unidad de infantería en la Brigada de Infantería 3 y asistió a un curso de observador adelantado en el Grupo Artillería 3 en Paso de los Libres cuando yo era un joven teniente primero
y él también era un joven teniente. Lo conocí, fue un excelente profesional. En Malvinas trabajamos juntos, apoyé con los fuegos las operaciones de Rico como jefe de la compañía comando, ejerció un mando que trascendió el mando y llegó a lo que llamamos liderazgo en la conducción de su fracción. La camaradería que nació en el combate va a terminar posiblemente con la muerte mía, porque soy más viejo, o de Rico. Siento un profundo respeto profesional con él, y cuando me preguntan lo de Semana Santa, digo, bueno, lo de Semana Santa es algo que vino después. Fueron lamentables desencuentros, hoy definitivamente superados. Superados. Pero también tenemos que superar como sociedad todos los desencuentros. En ese libro, Bitácora de un soldado, yo empiezo a hablar en 1952. Mi primer acto como cadete de primer año, acto importante, fue el desfile del 4 de junio de 1952, cuando Perón asumió su segundo mandato en la Avenida Libertador. Imponente desfile. Unos días después, Eva Perón fallece el sábado 26 de julio de 1952, y en el velatorio hice 2 guardias. La velaron en lo que era entonces Consejo Deliberante. No la velaron en la CGT, como dicen algunos. Era su lugar de trabajo. Ahí estaba la fundación. Ahí había una cúpula, debe estar la cúpula, debajo de la cúpula pude apreciar la congoja del pueblo. El último día ella la velan en el Congreso Nacional, por eso el cortejo sale por toda Avenida de Mayo hasta la CGT. Sobre Buenos Aires intensamente. Llovía, pero en el velatorio, el día de sepelio, recuerdo, no llovió. Yo estuve frente al pasaje Barolo ahí, varias horas antes, porque por ahí pasó el cortejo. Ahí Perón vistió uniforme, en el sepelio. En el velatorio se asomó 2 veces, pero con un traje civil, con el luto en el brazo, en la solapa y la corbata negra. Pero lamentablemente, 4 años después, siendo cadete de cuarto año, yo estaba en retiro, volviendo al Palomar. Era un día gris plomizo. No llovía. 56. 55. 55. Ese día era el 16 de junio de 1955. Bombardeo. Y un señor, cuando tomamos el tren, yo escuché que alguien dijo, ¿qué truenos? Subimos al tren, 45 minutos después llegamos a la estación del Palomar, donde está el colegio militar. Entro al colegio, era que de cuarto año ya. Y me dice, están bombardeando la ciudad. El 17 a la madrugada, la batería de artillería del colegio militar concurrió, emplazó una posición de artillería en la costanera sur. Vi una ciudad bombardeada. Había un trolebús incendiado, destruido. Parecía una ciudad bombardeada de la Segunda Guerra Mundial. Más de 300 muertos. Armas de la Patria bombardearon a un pueblo inerme. Armas de la Patria. Esos hombres de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval que bombardearon no tienen nada que ver con los hombres de la Fuerza Aérea y de la Aviación Naval que actuaron valiente y profesionalmente en Malvinas. Claro, sin duda. Pero los desencuentros después, toda mi vida ahí, no son memorias mías estas, son memorias institucionales. Yo tuve lamentablemente vino después 56, los fusilamientos, el derrocamiento de Frondizi, del presidente Ilia. Azules y colorados. Septiembre de 1962, versión 1 de Azules y Colorados, y la versión 2, abril de 1963. Muertos dentro del ejército por enfrentamiento entre fracciones. Sí. Y las 2 fracciones, yo adherí en aquel entonces, era teniente, así que mi adhesión no era importante. Adherí al sector que creía legalista, el sector azul. Sí. Posteriormente comprendí que tanto el Colorado como el Azul eran los dos los mismos, golpistas los dos. Pero cuidado, fueron golpes cívicos militares. El que derrocó a Perón, el que derrocó a Frondizi, el que derrocó a Ilia y el de 1976. A Isabel. Hubo políticos, empresarios, sindicalistas, militares retirados.
Es decir, fueron golpes cívicos militares. Hoy eso pertenece al pasado. Nunca más se va a repetir. Eso le iba a preguntar, ¿por qué nunca más? Porque creo que la sociedad tiene convicciones democráticas y los militares hemos aprendido con dolor el habernos prendido a esos golpes, inadmisibles interrupciones del orden constitucional. Privando al pueblo de elegir y de ser elegido. Elegir y ser elegido. Yo digo, a través de cuando usted estaba al frente del ejército, me dio la oportunidad de acompañarlo junto con un par de colegas a Londres, cuando se fue a encontrar con Jeremy Moore. Para aquellos que no saben, Jeremy Moore fue el hombre que pidió la rendición en aquel momento a Menéndez, que estaba como gobernador de la isla. Y ustedes se dieron la mano. Para mí fue muy importante ver, digo, esos dos pueblos. Usted representaba a la Argentina y ese señor representaba a Inglaterra. Digo, ¿cómo estos hombres se están dando la mano después de todo lo que pasó? Al general Jeremy Moore, yo no lo conocí en Malvinas. En Malvinas era teniente coronel, jefe del grupo Argentina 3. Claro. Él era un general retirado que había sido convocado para las operaciones terrestres en Malvinas. Exactamente. Me fue a visitar al hotel. Fue de civil, fue a visitar un hotel, charlamos una hora. Sí, me acuerdo, yo estaba ahí. Me contó anécdotas, algunas curiosas, que no sé si usted quiere que cuente una de ellas. Sí, ¿no? Claro, por favor. Dos de ellas. En una oportunidad me dijo, su artillería casi me mata, dice, porque bombardeó cerca de donde yo había instalado un puesto de comando. Hablábamos en inglés y yo le dije, bueno, me alegro que no haya sucedido porque estamos acá en Londres conversando. Después me contó otra cosa. Me dice, él venía con la flota durante el trayecto, mi oficial de inteligencia me decía que en Malvinas el que estaba a cargo era un hombre denunciado por derechos humanos de todo tipo, un sanguinario, es lo que me decía Moore en Londres, a fines de octubre de 1996. Sí, señor. Y así, y cuando desembarqué, me dice el general Moore, el oficial de inteligencia viene a verme y me dice, señor, me equivoqué. Yo le di todo un informe de un Menéndez, pero que parece que este hombre estuvo en Córdoba. El Menéndez que está en Malvinas no tiene nada que ver con el Menéndez que yo le informé. Y después yo le hice dos preguntas. ¿Por qué hizo un desembarco en Fitzroy? Que le costó mucho, fue el día negro de la flota. Y dice, fue uno de los tantos errores que cometimos en Malvinas. Y yo me acuerdo que le dije, sí, pero la guerra la gana el que comete menos errores. Y ustedes pueden haber cometido errores, pero menos. Nosotros no estábamos preparados. Y por último me dijo que él notó que en algunos enfrentamientos las fuerzas argentinas eran muy fuertes en su posición. Sí. Y el rendimiento, en otros no. Y cuando hablamos, llegamos a la conclusión, me felicitó por la artillería, felicitó también a los comandos, y llegamos a la conclusión que aquellas unidades que tenían más de un año de instrucción, como la mía, por el sistema de incorporación trimestral que teníamos en Corrientes, y las tropas profesionales en el caso de Malvinas, o de las fuerzas, la artillería antiaérea de las tres fuerzas armadas, cuando enfrentaba a esas tropas encontraban una resistencia muy grande y tuvieron muchas bajas, me dijo. Cuando enfrentaron a unidades que fueron con 45 días de instrucción, particularmente el Regimiento de Infantería 3, el Regimiento de Infantería 6, el de Junín, ahí la resistencia era menor. Fue un interesante el primero que felicitó, que nos felicitó a nosotros, en Malvinas, 2 días después de la rendición, fueron unos galeses. Vinieron a la pez y nos dieron la mano. Muchos años después. ¿Usted vuelve detenido en un barco? ¿Cómo? ¿Usted vuelve detenido en el barco? Prisioneros de guerra, 31 días, tuvimos más o menos 500. Éramos casi todos oficiales, algunos contados suboficiales, y no sé si 10 o 12 soldados. Eso de haber entrado... Pero en un barco no, tuvimos 15 días en San Carlos, en una barraca abandonada que tenía 2 bombas tiradas por la Argentina sin explotar. Así que en cualquier momento... Entonces
el más antiguo, que era un coronel, todos nos quejamos en la Cruz Roja Internacional, porque estábamos ahorcados en un lugar con 2 bombas argentinas, no sé si eran de 1000 libras las bombas, ¿no? Y el inglés, con un humor inglés, dijo, bueno, dice, no tenemos la culpa, las bombas las tiraron ustedes. Y además, si no han explotado hasta ahora, dice, deben ser de mala fabricación. Eso en el campo de prisioneros de guerra. Y después 15 días en un buque. En el buque, el campo de prisioneros de guerra. Sí. Y en el buque, esos 31 días, los compartí con el que usted acaba de nombrar. Zaineldin. Con Zaineldin y con Rico. Usted lo metió preso, Zaineldin. Fue una sanción disciplinaria. Yo era subjefe del ejército, el jefe era otro general, pero bueno, él había hecho unas declaraciones que afectaban la investidura presidencial de aquel entonces, y eso llevó a que el 3 de diciembre de 1990 Zaineldin estuviera cumpliendo una sanción disciplinaria en San Martín de los Andes. Yo digo, ¿cómo se analiza el ejército con un Videla, por ejemplo? Y a aquellos generales que estuvieron con él. ¿Cómo se analiza eso? Esa pregunta, ¿cómo se depuró la fuerza? Bueno, hay que ver una cosa, lo de Videla es una etapa muy anterior a la que nos tocó conducir a nosotros. Sí, claro. Pero ¿cómo un Videla puede haber conducido los destinos de la nación o un Macera? Es algo que yo no tengo explicación. No tiene explicación. Sería quizás para un psiquiatra poder determinar cómo hombre está. Uno, me refiero a Macera, un gángster. Un gángster. Un gángster, en mi opinión, sí. Un gángster. Videla, un hombre limitado profesionalmente, un hombre carente de aptitudes de mando, carente totalmente, obviamente, de liderazgo, timorato. Por eso fue el ideal para estar ahí. ¿Por eso es lo que usted dice de cívico-militar? ¿Por qué? Claro. Porque no conducía a nadie. Rivero hacía lo que quería en Campo de Mayo. Santiago Omar Riveros. Suárez Mason en la zona de Capital Federal. Menéndez en Córdoba. Díaz Besón y Galtieri en Rosario. Bussi, cada uno hacía lo que quería porque no había alguien que mandaba. ¿Cómo vive esto de ser argentino? ¿Cómo es esto de ser argentino? Vemos más allá de los acontecimientos cotidianos, gobiernos que van, gobiernos que vienen. ¿Cómo es esto de ser? Parece una montaña rusa ser argentino, que las tarifas, que los combustibles, que el pasado, que el presente. ¿Cómo lo vive? Yo creo que todos los países, yo he tenido oportunidad de vivir en otros países. Usted ha sido diplomático en los últimos años. Sí, bueno, pero me refiero, cuando era capitán, viví casi un año en Israel. Fue observador de la paz. Después, como observador militar de Naciones Unidas, después de la guerra de los 6 días y antes del Yom Kippur, prácticamente fines del 69 hasta fines del 70. Aprecié esa situación en el Medio Oriente. Vivía en Israel, pero estuve en Egipto, en Siria, en Jordania, en 6 días y después Yom Kippur. ¿Cómo? La guerra de 6 días y después Yom Kippur. Sí, después de los 6 días. La guerra de los 6 días fue en 1967. Así el es. Yom Kippur en 1973. Yo estuve en el 70, en el Rialme, en el canal de Suez. Fue una experiencia vivir en un país y sobre todo en un país en conflicto. Ahí estaba el general Dayan. Moshe Dayan era ministro de Defensa en esa época y estaba la señora Golda Meir. Golda Meir como primer ministro. Después viví los años 1900, desde fines de 1975 hasta principios de 1978 en Perú. Hice 2 cursos, yo ya era oficial de Estado Mayor argentino, allí hice un curso de Estado Mayor, un año, y otro de Administración dado por la Universidad Mayor de San Marcos. Después he tenido la oportunidad de estar 8 años embajador en Colombia y 4 recientemente en Costa Rica. Hoy hablaba... Creo que todos los países tienen todos problemas. No iguales, pero problemas. No iguales porque las circunstancias, repito, socioculturales, políticas, económicas y militares de esos países son distintas a las nuestras. Claro. Pero nosotros no somos que todo lo peor está en la Argentina. No estoy en absoluto. Bueno, yo me siento orgulloso de ser argentino. Orgulloso. Orgulloso. Y creo que hemos tenido problemas
que los vamos superando y los vamos a superar, pero tenemos que predisponer nuestro ánimo, ¿no es cierto? No mantener unas malas relaciones con la verdad, es decir, buscar el fracaso de un determinado... mira qué mala relación con la verdad. Sí. O tratar del fracaso de un gobierno. El fracaso de un gobierno es un fracaso de todos. De todos, pero de la oposición también, porque tarde o temprano, en un régimen democrático, la alternancia diplomática hace que la que es oposición sea gobierno. Sin duda. Entonces no lo beneficia a nadie. Hay que poner el hombro en la gestión, en el Parlamento, discutir, respetarnos, respetar el disenso. Con usted podemos tener opiniones muy distintas. Pero tenemos que respetarnos, yo tengo que respetar su opinión, usted la mía, respetarnos en el disenso. Naturalmente. Que a veces el diálogo es enriquecedor. Sí. Pero a veces para eso tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a dialogar y respetando. Si nos insultamos entre nosotros, no vamos a llegar. Soy muy optimista. Vamos quemando etapas difíciles. Que me quedo con la frase esa también, mala relación con la verdad. Mala relación. Esa es una apreciación mía. No, me deja pensando. No, discrepo totalmente y tiene razón. Yo acá en el libro digo que estas son memorias institucionales que yo he vivido, es mi vivencia. Otro puede tener... Sí. Yo, por ejemplo, admiré a un presidente, Frondizi, 34 planteos cívicos militares le hicieron, hasta que lo sacaron. Sí. Dirigieron de todo. Después... Ilia, escribí en Clarín hace poco un artículo sobre el derrocamiento de un presidente Ilia, un presidente honesto, el país creció, y le encontraron golpes cívicos militares. Yo recuerdo a muchos políticos, no interesa el nombre, muchos han muerto, pero algunos están vivos por ahí, que iban a los cuarteles, no hablaban conmigo para el derrocamiento francés, porque yo era un teniente. Hablaban con los jefes, es decir, por eso en todos los derrocamientos hubo políticos que no podían llegar por votos, entonces acudían a la fuerza y las Fuerzas Armadas se prestaban. Políticos, empresarios, sindicalistas, algunos colegas suyos también, algunos medios de prensa también, pero no importa, yo no estoy disculpando, digo que en todo, en alguna medida todos fuimos culpables, por comisión o por omisión. Lo importante es proyectarnos, analizar el presente para proyectarnos al futuro, pero teniendo un espejo retrovisor. Creo que Cicerón decía que la historia es la gran maestra de la vida, ¿no es cierto? Recordar el pasado, porque el que quiera desconocer el pasado puede tener como castigo el ver cómo se repite. Siempre. Nuestro pasado no se va a repetir. Yo soy muy optimista de este sentimiento. ¿Cuántos años tiene usted? Cumplí el 13 de julio 82 años. ¿Sigue nadando? Sigo nadando y sigo compitiendo. El reloj cada vez creo que va más rápido y mis brazadas van más lentas, pero van, ¿eh? ¿Cuántas veces entrena por semana? Y entre 3 o 4 hago la rutina. ¿Y encontró en el agua la posibilidad de sentirse bien? Fue el deporte, dije que es uno de los deportes más aburridos, porque usted se pone el slip, los anteojos y ve la raya de la piscina, nada más. Otros deportes, el maratonista corre... Lo ha hecho a mar abierto. Sí, pero yo era velocista. En el año 1960 era el cuarto tiempo de la posta 4x100 argentina. El primero era un rosarino, Mario Guerci. El segundo era Nicolao. Claro. El tercero era Domingo Ariete, Ateneo de la Juventud. Y el cuarto, pero si digo el tiempo que yo hacía, me da vergüenza, porque hoy quiero que lo sean las mujeres. El mejor tiempo que hice en 100 metros era velocista. En ese entonces era el cuarto tiempo argentino. Mirá, qué bueno. 58.8. Hoy en los 100 metros están haciendo 48 segundos. Bueno, pero... corrí la selección para las Olimpiadas de Roma, pero no di el tiempo. Fue Nicolás y... Nicolao y Guerci. Yo me acuerdo que usted al frente del ejército, a todos, oficiales y suboficiales, a la mañana lo primero que tenían que hacer era salir a correr. Sí, pero no era solo yo. Me sentí acompañado, ya le digo, por mis comandantes de cuerpo, de brigada, jefes de unidades, que ellos también.
Le cuento una anécdota. En el año 1994, en una visita oficial a Alemania, en Alemania, a raíz de esa visita, mandamos tenientes primero a hacer cursos en las distintas escuelas, de manera... en una exhibición que me hacen en una pista de combate, yo vi una pared con un agujero redondo. Me sorprendió. Entonces les pregunto, ¿para qué es eso? Me dice, ve, nosotros teníamos un problema con oficiales y suboficiales gordos. Entonces, ideamos este obstáculo, que el que no lo pasa no asciende. Muy bueno. Cuando volví, Muy bueno. esa experiencia de viaje a Estados Unidos, a Francia, Italia, que tuve, lo impuse. Lo impuso. Y dio resultado. Dio resultado. Lo mismo que muchos no. Y entonces le decían el agujero de balsa. Pero realmente porque el estado físico en la guerra es importante y en la paz también. Y en la paz también. Pero lo mismo que había oficiales y suboficiales que no sabían nadar. Cuando el saber nadar es una exigencia de admisión en el colegio militar, en la escuela de suboficiales. Yo no podía insistir mucho porque era mi deporte, entonces iban a decir este loco. Claro. Pero tuvimos 3 accidentes. 2 suboficiales en el río Mireñay se ahogaron. Y eran del arma que más contacto tiene con el agua, el arma de ingeniero. Y en el Gran Buenos Aires, en el sur, uno estaba cazando, pato creo, en esos piletones que hay, un pato lo fue a buscar y se ahogó. Entonces dije, si ese hombre hubiera podido nadar 50 metros, 60 metros, se salvaba. Entonces pusimos, y el que no aprobaba 100 metros, no en tiempo, no en 58 ni en 2 minutos, Llegar al otro día. por lo menos le daba 4 o 5 minutos. Y muchos se pagaron el curso. Claro. Es decir, solucionamos el tema de aptitud física, porque no es aptitud física deportiva, es aptitud física para el combate. En el combate usted necesita un hombre que esté sin dormir, que tenga ¿Qué es una soporte, pregunta ahí no comer cuando quiere. Cuando estoy viendo casi los últimos minutos, ¿por qué el hombre hace la guerra? ¿Por qué el hombre hace la guerra? ¿Por qué el hombre hace la guerra? Y hay algo más, le hago una pregunta, ¿hay algo más inútil que la guerra? No, tremenda, brutal. Pero sin embargo, todos los conflictos de la humanidad de la época de Julio César, Alejandro, Alejandro el Grande... ¿Qué busca el hombre en la guerra? Antes era por motivos fundamentalmente económicos. Estamos hablando de guerra franco-prusiana, Primera Guerra Mundial, claro. La guerra que fue una guerra, la Primera Guerra y la Segunda Guerra fueron guerras interimperiales. Imperialistas. Ahora, ya no, después se pasó a guerras ideológicas, que no hay algo tan estúpido como una guerra ideológica. Las ideas nos la van a matar, no van a matar una ideología. Pero sin embargo en estos momentos creo que hay más de 20 o 30 conflictos en el mundo. Conocemos los más importantes. Yo estuve en el Medio Oriente, viví en Jerusalén, conocí Cantara, vi Balcanes. Y después los Balcanes, donde una familia serbia mataba a una familia croata y una familia croata mataba a una familia serbia. Yo lo he visto eso. Pero eso en los Balcanes se dio en la culta Europa, claro, a fines del siglo XX, en la década del 90. A minutos del Vaticano. De manera que creo que organismos internacionales, pero es el hombre el que tiene que tener una predisposición, y este año es muy particular para nuestro país, por eso ese sentimiento, ese orgullo que todos tenemos de ser argentinos. Ahí va. Yo soy respetuoso de todas las religiones. Sí, claro. No podría vivir fuera de la mía, pero no podría comprender la mía sin otras religiones, bueno, particularmente la religión judía. Yo no puedo entender mi religión sin el Antiguo Testamento. Claro, tal cual. Pero ese diálogo interreligioso que no lo inició Francisco. Ya Francisco mucho antes tenía una relación entre las distintas, interconfesional. Tal cual. ¿Cómo no nos podemos respetar en este año de la misericordia? Poner un poquito y decir, vamos
a tirar para lograr todo lo que queremos. Todo La Argentina es de por el mismo todo, no es de un partido ni de una ideología. Ahí va. Hemos sufrido mucho, pero es mucho lo que se ha logrado. Y creo que hay que capitalizar lo logrado y tratar de mejorar lo que hay que mejorar. Le agradezco muchísimo este encuentro. Nos ayudó a pensar con la cabeza, con el corazón y con también su biografía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, general. A ver, estimado, habíamos elegido, hay un grupo que hace música de provincia a provincia con un solo tema y vamos a mostrar un poco la Argentina. Que descansen, muchas gracias por acompañarnos, a vos, sobre todo a vos. Ahí va, gracias. Con la gallina.